Hola a todos, mi nombre es Diana Santamaría y esto es Clic de Mente, un espacio para hablar de esos momentos en que nuestra mente hace clic y nos invita a mirar hacia adentro. Hoy vamos a conversar sobre el viaje interior y para eso tengo conmigo una invitada muy especial, Paula Loaiza, canalizadora de energía, facilitadora de la información de Escuela de Magia del Amor y creadora del curso Camino del Mago. Paula, me encanta tenerte aquí, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Diana, por invitarme y yo encantada realmente de hacer clic de mente. Bueno, queremos saber un poco qué pasaba contigo antes, cuando no tenías información, cómo inicia ese viaje interior, en qué momento te das cuenta que tienes que hacer un cambio de dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Bueno, hay una historia bastante interesante y es que antes de tener cualquier clase de información en la cual yo me diera cuenta que estaba muy mal, mi vida realmente era un caos completo de pasar por quiebras económicas, un caos completo de pelear con estar lejos de mi país, un caos completo también como tal con mi salud y creo que fue como un efecto dominó en el cual estaba mal en algo y cada vez se ponía peor y cada vez se ponía peor y cada vez se ponía peor. Y pienso que nosotros como seres humanos, nosotros siempre tenemos una frase perfecta para esto y es como que no me cae una, sino que me caen todas al tiempo. Y así me sentí que no solo me caía una, sino como que todas al tiempo. ¿Y cuál era la excusa o qué era lo que querías encontrar en la respuesta cuando buscabas hacia afuera? ¿Qué era ese buscar hacia afuera? ¿Qué era lo que tú necesitabas responderte? La verdad era como acabar con el sufrimiento y acabar con el dolor. O sea, pensaba que realmente la situación de dinero se podía solucionar con más dinero, entonces trabajaba más horas. Pensaba que cuando estaba enferma se podía solucionar con un medicamento o algo más fuerte y cada vez algo más fuerte. Pues siempre busqué alguien que siempre me quitara los dolores o alguien que me quitara como mis situaciones y mis problemas. Entonces buscaba inclusive muchísima ayuda de muchísimas personas para que me solucionaran mis problemas porque yo no encontraba la manera de poder solucionarlos por mí misma, o sea, realmente no lo hacía. Y así con todo, o sea, buscaba siempre o el médico que me diera un calmante para quitarme los dolores del cuerpo, o buscaba trabajar más horas porque pensaba que al trabajar más horas entonces yo iba a poder ganar más dinero y mis problemas económicos se acababan, pero nada, se acababa, era como que era como un barril sin fondo, como que yo por más que hacía más cosas, cada vez empeoraba más. ¿Cuál fue el momento en que dijiste no me está sirviendo mirar hacia afuera y cambiaste de observador? Yo tuve una pérdida económica muy grande y pensé que eso era como algo muy terrible, pero aún así, aún de verme inclusive después con muchísimas deudas, con mi salario embargado, con miles de cosas que tenía supremamente, que literal me sentía en el hueco económico más profundo, eso todavía como que yo decía, no, si yo trabajo más duro, yo la logro. Pero, ¿qué pasa cuando realmente aún tu salud está deteriorada? Pienso que es una de las cosas que más miedo nos da porque nos da miedo morir. Y eso fue lo que realmente a mí me perturbó muchísimo, porque un instante y un día, durante casi 3 años, yo dormí mis dolores y cada vez con medicinas más duras, cada vez buscaba que alguien me quitara más de los dolores, pagaba mucho dinero inclusive por quitarme los dolores y llegó un día en el cual yo no pude moverme de mi cama. Claro, fui a urgencias y eso fue como todo, desde ahí pienso que fue algo muy importante y fue que ya al verme ahí yo decía, si ya no puedo ni siquiera caminar, o sea, ya no voy a poder ir a trabajar, o sea, y como que todo ese engranaje, como que yo dije, ok, aquí esto sí va a estar peor. Pau, específicamente, ¿qué era lo que tenías que hacía que no pudieras ni siquiera caminar? Primero empezó como con ataques de pánico y yo realmente perdía el sentido. Entonces eso empezó a que mis miedos como que aumentaran y cada vez tenía más miedo que luego viniera otro ataque y que luego realmente perdiera la conciencia. Pero luego vinieron los dolores musculares, entonces ya no era solo los ataques de pánico, sino que además también los dolores musculares. Y luego esos dolores musculares fueron cada vez más fuertes y me daban en todos los lugares del cuerpo y cada vez eran más fuertes y más fuertes y más fuertes. Pero entonces yo lo que hacía era buscar medicina para que realmente me quitara el dolor. Y sí, me quitaba el dolor, pero cada vez era temporal y cada vez en tiempos más cortos. Y ya luego
realmente no lograba que eso mismo que me inyectaba y toda la medicina que tomaba me serviera. Y llegó un momento en el cual ya ni siquiera los calmantes musculares me servían. ¿Hubo algo en específico en tu vida en ese momento que hiciera pasar esto? Miedo eh, de ser como, de estar mal, porque además yo estaba mal, pero solo mi familia más cercana sabía, pero el resto de personas no lo sabía. O sea, yo siempre le mostraba a las personas que yo estaba bien y me costaba inclusive muchísimo decirle a las personas que estaba mal. Es más, muchos de esos momentos yo mal y aún así yo me iba a trabajar. Pues también vas deteriorando tus relaciones porque quien quiere verte bien y tú intentas mostrarte estás bien, pero o sea, no estás bien, no estás Sí. bien. Entonces, claro, todo el mundo, pues, las personas más cercanas me veían, estás mal, o sea, si ni siquiera puedes ir, ni siquiera levantarte y vas a quererte como de lugar, y a como diera lugar yo movía, pero llegó un momento en el cual yo ni siquiera podía mover ni un solo pie, o sea, realmente no podía dar ni un solo paso. Y me acuerdo que esa vez estuve en el hospital por casi 9 horas, me aplicaron toda clase de calmantes y nada funcionó, nada. O sea, yo entré a ese lugar y el doctor hasta 9 horas después de hacerme todos los exámenes me dijo, tú realmente no tienes nada, estás muy estresada y lo único que podría, después de todos los calmantes que te coloqué, nada te, va a, nada te sirve, nada te va a servir porque lo único que podría aplicarte sería morfina. Estás en ese lugar, en ese hospital donde ya incluso la medicina tampoco ya te Nada. hace. Ujú. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué llega a tu vida para que eso Mm, cambie? sí, pero sabes que hay cosas muy interesantes. Yo me devuelvo en el tiempo y especialmente hubo una frase que el médico dijo, que esa frase me impactó. Yo pienso que nosotros siempre tenemos personas que nos están recordando, mostrarnos lugares, mostrarnos información, pero a veces estamos tan dormidos y a veces estamos tan metidos en nuestros dolores y nuestros sufrimientos que nosotros no escuchamos a veces ni siquiera esos mensajes. Y ese médico, él me decía, tu cuerpo está demasiado estresado, lo que tú estás es mal mentalmente. Nada de lo que hay en este hospital te va a servir. En ese instante yo no entendí nada de lo que la persona me decía, porque además inclusive estaba muy enojada porque yo salí del hospital más mal de lo que entré. O No, y sea, sin solución. Y sin sí, sin ninguna solución. solución. Yo salí de ahí, aparte, solo pensando cómo vuelvo y me siento y cómo vuelvo y me meto en un taxi porque el dolor era tan intenso que yo no podía ni sentarme. No podíamos, o sea, yo duré en el hospital tiempo y yo no podía ni siquiera sentarme ni acostarme. Yo tenía que estar parada porque era lo único que yo aguantaba. Solo parada, pero sin poder moverme hacia ningún lado porque ni siquiera podía ir al baño, así de literal. Entonces, cuando yo ya volví a la casa, hubo algo muy, muy bonito y fue que yo vi como así como cuando uno realmente literal está trascendiendo, y yo vi como mi vida pasar por muchos momentos y yo decía, ¿qué estoy haciendo tan mal? Yo pienso que es ese momento, como tú me preguntaste, ¿qué fue lo que pasó y qué pudo haber sido después diferente? Yo siento que hubo un instante en el cual hubo un acto donde yo realmente dejé de resistirme, dejé de pelear conmigo misma. Y porque en ese momento yo ya llevaba muchos años que peleaba, tenía como una pelea realmente con mi fe, con Dios. O sea, tenía una pelea muy grande y porque pasó que yo no entendía para qué realmente estoy aquí en este mundo. Y yo ya había tenido momentos muy difíciles en mi adolescencia en los cuales inclusive yo no quería estar más en esta existencia y realmente quería acabarlo con todo. Entonces volví a sentir exactamente lo mismo y yo decía, ¿de qué va la vida? Y me acuerdo que en ese instante hubo como una frase y lo único que yo recuerdo en ese instante fue haberle dicho a Dios, yo no sé vivir esta vida. Realmente, ¿cómo? Enséñame cómo hacerlo porque yo no sé hacerlo. En ese instante yo sentí que fue como un alivio, que aunque yo estaba igual en una cama, sin poderme mover, sin saber qué más adelante, cómo iba a ser para ir a trabajar, pero automáticamente a mí se me vino una persona a la mente, en ese instante. En ese instante a mí se me vino una persona a la mente. Y era una persona con que yo trabajé hace unos años y yo decía, y es como la sensación de necesitar
buscarle a esa persona. Pero recordando las palabras que el médico me decía. Es que esas palabras constantemente estaban en mi mente y yo decía, y yo solamente le escribí a la persona y me dijo, realmente ando precisamente abriendo como una escuela holística. Y yo dije, ok. Y me contó qué andaba haciendo y yo dije, pues a mí me encantaría conocer qué es lo que estás haciendo porque posiblemente me sirva. Además, que ella era médica general y aparte conocía mucho del cuerpo y me gustó. Y yo decía, yo sé que si a ella se me vino a la mente fue por algo. Entonces, fue como una gran oportunidad. Es como esa intuición, o sea, Sí. es algo como que tú dices, no sé por qué, pero hay veces Mm, como dejarse guiar por eso, mira, fue como la ruta para encontrar esa información o de pronto eso que necesitabas para decirte, mira, no es la medicina, no es la excusa de la economía o lo que te está pasando, lo que te está haciendo la vida es mostrarte algo para que tú te hagas cargo de ti y empieces realmente a avanzar. Cuéntanos un ujú. poco qué encontraste en esta información de la escuela holística, cómo funciona esto. Ella en ese instante estaba trabajando la bioreprogramación. Yo llegué a esa herramienta y la bioreprogramación era, como ella lo hacía, era como poder saber por qué ese dolor realmente impactaba tanto mi cuerpo o cuáles eran los miedos que realmente me llevaban a eso. Realmente hizo un gran descubrimiento. Uno de ellos fue muy, muy fuerte. Como yo te decía, yo siempre quería estar bien para todo el mundo y ella me explicaba que yo tenía, mis emociones estaban totalmente reprimidas. Yo nunca mostraba realmente nada y en ese reprimir, 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 pues es como que estoy ahí solamente como buscando estar como bien, pero igual estoy mal. Entonces ella me decía que toda esa represión hacía un gran efecto como tal en la somatización. O sea, que el cuerpo realmente lo que buscaba era mostrarme que yo necesitaba sacarlo. De alguna manera necesitaba sacarlo. Entonces me hablaba sobre los miedos, encontré un montón de miedos, e inclusive uno de los miedos que buscaba, pues encontré era como que tenía demasiado miedo a avanzar, era como ella me lo explicaba, yo le decía que sí, tenía demasiado miedo de no poder sostener mi familia económicamente, o sea, todo eso era como una carga. Entonces, que yo realmente me estaba poniendo la vida como una carga, pensando que yo era la única salvadora de toda mi familia. Y pues todo eso hacía un efecto en el cuerpo, en la mente, como tal en la mente, que ya como que mi mente colapsó y pues no hay como otra manera, sino como que el cuerpo lo toma como último recurso para mostrarme que estoy mal. ¿Cierto? Esa era como la... Pauli, ¿y qué crees que era lo que no querías mostrar? ¿O por qué no podías mostrarte al exterior que estabas mal económicamente en la situación que nos estás contando? Era algo que yo había aprendido de la familia. Realmente era que luego me di cuenta que es que cuando nosotros en la casa estábamos mal, nadie sabía que estábamos mal. O sea, era algo en el cual dentro de la familia nosotros nunca expresamos nuestras emociones. Y realmente no sabíamos si alguien inclusive estaba alegre, estaba triste. O sea, realmente no había una demostración como tal de nuestras emociones en una manera normal. Pienso Eh, que Es, todo eso hizo que se acumulara. es como cuando tú llegas a la casa y te preguntan cómo te fue y uno dice bien o qué tal estuvo el día, bien, pero realmente no profundizamos. No, O sea, dime, cuéntame algo, no sé, es que incluso profundizarlo en la comunicación, en el lenguaje diario, cuando hay personas que solamente responden monosílabamente bien, uno dice, ¿cómo hago para indagar un poco más, como para que sí. lo suelte? Pero si ya es algo que se ha hecho como que es la rutina de la casa, pues cambiarlo a veces cuesta realmente. Entonces me imagino que eso era lo que pasaba en tu Sí, espacio. nadie profundizaba y no había como una tertulia, inclusive que hay algo muy bonito que hago ahora y es poderlo conversar y poderlo hablar porque eso te ayuda a que realmente salga mucho de lo que realmente estás viviendo. Y es inclusive que las tertulias es una manera muy amorosa inclusive de poder observarse en todo lo que estás viviendo. Eso es muy importante realmente, inclusive volver como a esas historias de los abuelos, a contarse cosas, historias, qué es lo que pasa, ir profundo en las conversaciones de todo lo que te sucede de una manera sabia para no pues realmente volvernos ni los pues salvadores de nadie, sino como escuchar
atentamente qué es lo que pasa en la vida del otro. Bueno, eso no pasaba en nuestra casa y simplemente se quedaba ahí. Entonces, claro, yo pienso que era como un cúmulo de un montón de cosas, casi por, imagínate, 35 años donde tú estás ahí como reteniéndolo todo. ¿Qué pasó? Que cuando yo cambié de país, mis emociones literal estaban desbordadas completamente. Yo sentía, inclusive caí en una gran depresión. Yo sentía que solo me levantaba a trabajar. Yo decía, yo trabajo, duermo y lloro. Todo el tiempo lo hacía y era como que yo no, yo me siento súper frustrada estando aquí y me siento como que yo me sentía inclusive como cumpliendo sueños de todo el mundo y no míos y me frustré mucho, o sea, sentía una gran frustración, pero además no poderle mostrar a nadie mi frustración porque no sabía ni siquiera cómo hacerlo, o sea, que es que ni siquiera sabía cómo realmente sacar mi frustración porque yo no sabía cómo hacerlo y que la más fácil era como llorar. Yo lloraba sola, pero yo sentía que no había un avance realmente en eso, sino como que cada vez me iba un hueco, un hueco, un hueco. Y pienso que el no saber gestionar mis emociones y no conocer nada de esa información, pues me llevó a esos grandes dolores y a somatizar. Precisamente, yo creo que cuando uno llora, por ejemplo, eso es una forma que uno dice, pues estoy sacando ahí ya como el sentimiento y tal. Pero lo que he visto yo en mi proceso es que si yo mantengo la misma información en mi cabeza, pues realmente, por más que llore, por más que culpe o por más que yo diga es mi culpa, en el caso en que sea No va a que pasar quiera nada. yo volverme la culpable, pues no va a cambiar el escenario nunca. Entonces volvamos un poco a la herramienta que llega a ti, que es la de la reprogramación. Sí. ¿Qué empieza a pasar y cómo llega ese momento de despertar o de clic que te dice, mira, es hacia adentro? Sí, mira, vino la bioreprogramación. Y de ahí vinieron un montón de herramientas. Era como que cuando tú abres la puerta, así sentí yo, que yo abrí la puerta y vinieron un montón de informaciones que me sirvieron, y todas me sirvieron un montón. Porque primero vino la bioreprogramación, luego vino parte de eso, fue como complemento a la medicina germánica, vino también como complemento las constelaciones, luego vino después de las constelaciones vino también informaciones de cursos en milagros y vino, o sea, como que cada vez yo abrí una puerta yo decía, por aquí, ¿qué pasaba? Que algunas las entendía, otras no las entendía, unas las profundizaba, otras no, y pues pienso que cuando uno abre una puerta, todas las herramientas, absolutamente todas, tienen un gran efecto y muy bonito en ti, todas. Entonces, cuando uno termina como sanando, no fue solo la última. No, es un compendio de todas las herramientas a las cuales has llegado. Porque es que, por ejemplo, cuando yo hacía la búsqueda, yo resonaba con algunas cosas de unas y con Y otras otras no. no. Sí, Y como exacto. que era como también la interpretación que yo hacía de esa herramienta. Pero hubo alguna herramienta, porque en mi caso, obviamente que tú lo sabes, fue Escuela de Magia, fue la Sí. información de Gerardo Smelding, es la información que a mí más me ha conectado. Pero en tu proceso y en tu experiencia, ¿cuál fue esa herramienta que tú dijiste? ¿Y por dónde la llevaste para tú poder cambiar esa condición de salud que tenías? Sí, realmente para dejar de estar afuera, sí fue escuela de magia. ¿Por qué? Porque la escuela de magia cuando yo empecé precisamente con la septología. Y hay El algo mejor. que es muy importante en esto y es que hay una gran diferencia de que alguien te haga la tarea y que tú hagas la tarea. Esa es la parte importante porque realmente cuando yo conecto con la información de escuela de magia, dije, ok, este momento es hacerme cargo de mí. Porque cuando tú haces bioreprogramación, alguien más hace bioreprogramación para ti, constelaciones, alguien más hace constelaciones para ti, y todas esas herramientas son herramientas muy, muy poderosas para tu existencia, sí, pero ya cuando viene como tal escuela de magia es como que ahora viene esta oportunidad de que tú Te hagas realmente cargo. te hagas cargo de ti y que empieces a cambiar todas esas ideas que aprendiste y que las transformes. Entonces pienso que sí es una gran herramienta y hubo una después de ella
que también fue muy importante para mí, fue Enegrama. Poderme conocer a través de mis personalidades fue muy importante. Es más, inclusive empecé a tener menos conflictos con las personas, de inclusive poder entender Entendí. profundamente por qué las personas tomaban decisiones que yo no entendía. Yo decía, no entiendo por qué esta persona toma esta decisión, y claro, tiene mucho que ver con sus traumas, tiene que ver mucho con la manera en que opera su mente, con o sin información. Que Ujú. hayamos conectado con lo del enneagrama, porque yo inicialmente, la primera herramienta que llega a mi vida es el enneagrama, pero la intención era el otro, ¿no? Igual El otro. afuera, yo estaba afuera, Ujú. yo decía, ¿cómo para la otra persona lo que para mí es tan importante y a veces tan obvio, la otra persona no le importa? O sea, ¿qué le pasa a esa cabeza? ¿Qué le pasa a esa mente? O sea, no, yo no entendía y llegó esta herramienta porque ella me permite, y realmente me ayudó a entender que él tenía, era como que si hubieran otras gafas donde Sí. para los colores de él era totalmente diferente. Yo entendí que son formas de ver el mundo y esa fue la primera herramienta con la que yo también me conecté como a ese despertar del que tanto hablan. Entonces sí, fue como genial. Retomando y volviendo como a lo que ya llegan las herramientas y qué empieza a pasar contigo en la parte de la salud. ¿Cómo empieza esa recuperación? Empieza una recuperación muy bonita que yo te decía como que tiene que ver con la septología, y es a no resistirme y a no tenerle miedo a la enfermedad. Porque conectaba muchísimo con, ok, me voy a morir. O sea, así de verdad, o sea, creo que por eso la salud hizo un efecto tan fuerte en mi experiencia, y no fue, o sea, pude tener muchas quiebras económicas, pude inclusive tener malas relaciones, pude estar muy mal en mi país, o sea, como tal, ya tenía un caos completo en mi existencia con todo, pero cuando no tienes tu salud, es como que, ok, me sentí que de verdad podía morir, y que igual, y hay algo muy interesante, y era que era muy frustrante verme en una cama, porque aparte no podía moverme, ni siquiera poder dar un paso, entonces me veía muy frustrada, me vi muy frustrada, y yo decía, bueno, cuando empezó este proceso yo dije, ¿por qué es tan importante para mí cambiar esta manera de pensar? Y cuando yo empecé a cambiar mi manera de pensar, empecé a cambiar la manera de pensar de la enfermedad. Eso fue lo Ok. que hizo la diferencia. Realmente lo que yo empecé a hacer es a cuidarme más. Porque cuando yo iba donde un médico era porque estaba completamente mal. Entonces empecé a hacerme como prevenirme. Entonces cada año ya ir al médico, no esperar a estar muy mal, eso fue una de las maneras. O sea, eso lo había yo, o sea, como que lo tenía en mi mente, y, y empezar a pensar y a reprogramarme que no está mal estar enfermo. Esa fue una reprogramación supremamente importante, porque cuando puedes pensar que no importa el diagnóstico que te den, no es realmente un pronóstico, o sea, tú con tu mente puedes transformarlo todo. Y cuando yo empecé a pensar que estar enfermo era simplemente una manera que el cuerpo tenía, que fue lo que realmente fue muy valioso haberlo visto también desde la bioreprogramación, y es que simplemente el cuerpo está comunicando algo, quiere decirte algo, necesitas escucharle, y cuando inclusive le escuches y concilies con él, es como que, ok, sí, te estoy escuchando. Él realmente puede transformarse. Al punto de que hoy no tengo ningún dolor muscular. Y en ese instante, ahí había algo que detonaba. Y le tenía miedo a un estornudo. O sea, a ese punto del miedo estaba. Porque lo Wow. que hacía que mi cuerpo tuviera tanto dolor muscular era que se conectaba cuando yo estornudaba. Y todo colapsaba en mi cuerpo. Era súper fuerte. Yo sentía que iba a estornudar, y yo era como que yo sentía en ese instante morirme. Yo decía, no, 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 no puede pasar esto, no puede pasar esto. Y le tenía mucho miedo, o sea, hasta ese punto de miedo llegué, a ese un punto muy, diría que, o sea, un simple estornudo en mi vida era el caos. ¿Cómo empiezas a ver esa evolución? Son evoluciones muy, Distinta. deli- son evoluciones muy lentas, y esto hay que recordarlo, y es que es muy lento porque ella me recordaba y me decía, son 35 años en los cuales tú has tenido retenido muchísimas cosas.
No va a ser de un día para otro, pero va a ser. Entonces eso es un momento muy bonito en el cual en mi impulso, porque tenía una personalidad demasiado impulsiva, todo lo quería pantier, todo lo quería con atajos. Yo le decía, no, no existe una manera más rápida de llegar y él me decía, no, es un proceso de paciencia. Y que además hay otra cosa. Cuando tú vas abriendo una puerta, se abren un montón de cosas que inclusive tú no quieres ver. Y tenía un montón de cosas pendientes, Ok. resentimientos. Yo en la infancia tuve mucha violencia. Y yo Ok. tenía, o sea, fue como abrir un baúl de cosas podridas que yo no quería ver. Nada, cero. Yo decía, no, 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 ¿cómo así que, o sea, tengo que ponerme a mirar un montón de cosas? Ya me decía, hace parte. Era como una reconciliación con ese pasado. Es más, era tan fuerte mi pasado y tan emocional que yo no podía tocar ni una sola escena de mi infancia porque yo no paraba de llorar. Y Wow. tuve que empezar a hacer mucha, como mucha conciliación con mi pasado, precisamente porque esa parte emocional yo la había escondido completamente así. ¡Guau! Es como La si verdad. yo siempre veo mis actos como que yo los meto en un baúl y los amarro y ahí se quedaron. Y así había hecho. Entonces cuando empezó ella a mostrarme muchas cosas, yo decía, yo eso no lo quiero abrir. Es más, intentaba recordar cosas y no las recordaba. Decía muy... Eso es como cuando uno lo tiene por allá muy escondidito y ni siquiera tu personalidad te quiere mostrar que... No, porque está muy en el inconsciente, o sea, está muy por allá. Es como ese punto muy oculto donde tú no quieres llegar porque pues pienso que lo hacemos porque te dolió y no quieres volver a vivir ese gran impacto de dolor. Entonces era como que muy lento, de mucha paciencia, no la tenía en ese instante y por eso pienso que fue muy, muy lento y duré varios años en eso. Es algo importante de pronto de tratar al tema y es que este proceso es un proceso lento, o sea, Lento, realmente no es como que llegó la rosa de Guadalupe, te iluminó, te dio el vientico y te lento, cambió la pero vida. multiplicador también en la sanación. Sí, pero es como que, y es como que cuando tú decides hacerte cargo y empezar a mirar hacia adentro, realmente se crea, o en mi caso, en mi experiencia, se ha creado como un autoobservador que revisa y empieza a encontrar como esas cosas que te están haciendo molestia. Incluso yo hoy en día como que todas las situaciones las veo a través de como un laboratorio. Entonces yo digo, este es mi laboratorio, o sea, mi vida es mi laboratorio y yo a través de esta experiencia me estoy reflejando y me estoy viendo que tengo una incomodidad sobre esto. Y de eso también se trata lo que tú nos estás hablando, como de Ujú. escuchar es que antes yo en el piloto automático qué molestia o que y se siente en el cuerpo cuando hay algo que no está bien y que incluso uno diría, no, pero es que no está bien porque es que esta persona se está comportando XY, pero realmente esa persona se puede portar como quiera. Eres tú la que tienes que hacer cargo de esa molestia que estás teniendo allí. Entonces, bueno, ya te haces cargo, Sí. empiezas a evolucionar en tu recuperación Ujú. logras, logras terminar ese tema de la salud, como ya Sí. te sientes totalmente bien, Paula. Mm, por eso te decía antes que es muy importante darle el valor a cada una de las herramientas. Pienso que cada una puso como una semilla. Bioreprogramación puso una semilla, constelaciones puso una semilla, un curso de milagros puso otra semilla, Negrama puso otra semilla, escuela de Maya puso una gran semilla, o sea, como que cada una fue poniendo una semilla para que mi mente fuera pensando en que había otra manera, era necesaria otra manera de reflexionar, una manera diferente de pensar, Ujú. una manera diferente de relacionarme conmigo misma. O sea, es como que buscamos siempre maneras diferentes de pensar para no tener los mismos resultados, ¿cierto? Entonces, transformé mi manera de pensar sobre absolutamente todo y me cuestioné absolutamente todo, O sea, ¿cierto? Entonces nada empecé, servía. De lo que tenías, tú sí, decías, no, 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 si había mucho, servía, pero hay una cosa muy curiosa y es que nosotros solamente evaluamos nuestra vida cuando va mal, pero nunca evaluamos nuestra vida cuando va bien.
algo muy curioso que solamente tenemos una gran oportunidad precisamente de transformar eso que todavía no haces bien para que lo mejores, porque todo es mejorable. O sea, está bueno, puede mejorar. Está más o menos, puede mejorar. Entonces, pienso que cada uno puso una semillita, porque sí Ujú. la puso, o sea, cada uno puso, y le doy mucho valor a cada una de ellas porque fue muy importante en ese instante. Eh, y aquí hay algo también importante y es que a cada uno llega la herramienta que necesita, no la que muchas veces posiblemente venga alguien y te hable de algo y tú dices, no, eso no me suena. Pero posiblemente llegue alguien con otra información más para la razón, entonces también, como que hasta me cuadra un poco más. Entonces a cada uno va a llegar como la información que realmente resuene con lo que en el instante esté viviendo, ¿sí? Y en ese momento a mí me llegaron muchísimas informaciones, inclusive me devuelvo, podría devolverme y seguirlas utilizando. Sin embargo, ¿ahora qué hago? Pues ahorita como ya me hago cargo de mí misma, entonces digo, bueno, ya me hago cargo de mí misma. Y pasito a pasito, cuando puse cada una de esas semillas, fui viendo que hice grandes cambios en mi salud. También llegó una herramienta muy linda que creo que fue lo que también terminó de hacer como un poco ese clic y es el Qigong. Yo practiqué Qigong Ok. ¿En qué y consiste el Qigong, Paula? son movimientos como el Tai Chi de energía. ¿Sí? Entonces pienso que esa parte para mí fue muy importante porque así como las constelaciones también mueve, toda herramienta tiene movimientos de energía en la distorsión que nosotros hacemos de ella misma, ¿cierto? Entonces también empecé como a, no solamente como a mover mi mente y a transformarla, sino también mi cuerpo. En ese instante lo vi necesario porque mi situación de la salud era con mi cuerpo directamente. Entonces, también muchos de esos movimientos y esos ejercicios me ayudaron mucho a que mi cuerpo volviera como a estar en su punto, al punto inclusive de que el médico me dijera la única solución sería morfina y de haberme transformado. No voy a decir que en el principio no seguí, yo seguí aplicándome inyecciones para quitarme el dolor porque no había nada más, pero ya no lo hacía tan obsesionadamente como yo quiero que definitivamente me quiten ese dolor, no, sino que empecé a ponérmelas igual, pero a trabajarme en mis herramientas holísticas. O sea, seguí trabajando, trabajando, trabajando. Y cada vez fui mermando, 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 hasta que llegué un momento en que dije, ya no necesito más. Y empecé inclusive a observarme. Así como tú dices, me volví como un objeto de estudio. Venía el dolor y yo decía, ok, voy a darle la oportunidad de que este dolor me comunique todavía qué es lo que necesita de mí y a no tenerle miedo. Y aprendí que inclusive la enfermedad es un camino para llegar a la espiritualidad, muy bonito. Y que solamente existen dos caminos, o resignarte a consumir a consumir medicamentos que a veces son necesarios, pero la idea es también que los tomes y que trabajes internamente para que en adelante algún día puedas decir ya no los necesito, ¿cierto? Y que no te vuelvas como un adicto de esa medicina. Pauli, y por ejemplo, porque una de las cosas por las que yo llego a ti es por la parte de la canalización de la energía. Es como, porque realmente es como utilizar la energía que habita en tu cuerpo, Sí. sacar lo que no está funcionando y cargarte a través de los movimientos que hace Ujú. esa herramienta. Pero es allí donde tú empiezas como a encontrar la relación entre la energía o cómo inicias tú tu proyecto. He tenido pues muchísimos proyectos, pero uno de los más importantes ha sido, diría yo que Camino del Mago, especialmente, que inició desde un proyecto que también tenía que se llamaba Solo es cuestión de amor. Y entendí que cuando nosotros no sabemos manejar nuestra energía, ¿sí? Nos cuesta mucho llegar a la sabiduría de lo que sí somos. O sea, nosotros estamos transitando simplemente una experiencia, pero la distorsión de la energía tiene que ver mucho con que no nos enseñan realmente nada, sino solamente de algo y es energía de movimiento. Pero existe otra energía que se llama energía vital. Ujú. Entonces nos enseñan muchas cosas como tal en el colegio sobre el movimiento. La energía del movimiento es, por ejemplo, movimiento para hacer yoga, movimiento para bailar, movimiento. Eso es energía, porque cómo te levantas todos los días en la mañana. Sí, tienes una energía de movimiento,
pero existe otra energía y es la energía vital, que es con la que haces comprensiones o con la que accedes a la información, como tú decías ahorita. ¿Por qué llegas a esa información? Porque intuitivamente llegas a ella, ¿sí? Y Bastante. ese es el canal directo con lo que realmente somos, ¿sí? Como luz y sonido, o sea, todos somos como grandes seres de luz, pero que hemos olvidado realmente como tal la sabiduría. La sabiduría es como ir a la escuela y poder ir a obtener más información. ¿Cómo llegas a esa información? Si no tienes energía vital, a esa información no llegas. Inclusive puedes quedarte todo el tiempo como en un automático sin darte cuenta inclusive de qué va la vida. Como lo que yo hacía antes. O sea, yo no sabía de qué iba la vida. No tenía idea. Entonces, ¿qué hacía? Quiebras, enfermedades. Y eso va la vida cuando no tienes información de sabiduría. Pero todos tenemos sabiduría. Todos, Ya. absolutamente todas la tenemos. Sin embargo, cuando nosotros no sabemos cómo recargar esa pila con energía vital, entonces vamos en automático. Pero cuando ya empiezas a mirar información, empieza es como que te ponen como una siguiente pila, que es la pila que te va recargando energía vital y ella es la que te permite acceder entonces a la sabiduría. Entonces, eso es lo que nos permite la información, nos permite como recargarnos en esa energía. Al principio, inclusive, cuando nosotros no tenemos esa pilita tan recargada de energía vital y llega la información, a veces nos quedamos dormidos escuchando información de O no sabiduría. lo entendemos. No lo entendemos y Si no pasa, tienes la energía, como que no tiene, no exacto, conectas. No no conecta. conectas. Exacto. Entonces nosotros tenemos energía de movimiento porque nos levantamos y hacemos y vamos al trabajo y eso. Pero la energía vital la vamos recargando cuando nos disponemos a tener más información y a querer transformarnos en todo. Es como que nos damos la oportunidad. O sea, tienes una buena salud, mejórala. Tienes problemas económicos, mejóralos. Tienes problemas en relaciones, mejóralas. Tienes problemas con tu trabajo, con tu labor, con el país, mejóralas. O sea, ¿cómo puedes empezar a mejorar? Entonces, disponernos a cambiar nuestra manera de pensar, empieza esa recarga de esa energía vital. Sin embargo, si todavía no reconoces qué te drena esa energía, no sabes nada del manejo de la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes ir ganando sabiduría, pero luego viene tu instinto y te defiendes y atacas. ¿Por qué? Porque esa energía todavía está un poquito muy baja, pero la idea es irla aumentando. Entonces, yo empiezo a mirar que muchos de mis problemas tienen que ver con ese desgaste de energía, porque no entiendo, pero porque no entiendo como tal cómo funciona la energía. Entonces, yo digo, oh, bueno, entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué me desgasta la energía? Entonces, un desgaste grandísimo de la energía era, yo tenía un desgaste inmenso de la energía y era que me encantaba tener la razón. Era lo que más me desgastaba mi energía. Ujú. Entonces, como siempre quería ganar por mis conceptos mm, intelectuales, todo, entonces esa pelea que tenía, como siempre quería ganar, era un desgaste energético que tenía y ahí es donde yo decía, ahí se va mi energía. Entonces, cuando quiero aprender más sobre sabiduría, no puedo porque ya me estoy cansada, me duermo, quiero ir a descansar. Porque para la información nueva, el cerebro necesita mucha energía. Por eso el Sí. cerebro siempre busca cosas que no desgasten la Y poca siempre energía quieren que volver tiene. como a lo que habías aprendido también, porque es más fácil para el Sí, cerebro como conectar, exacto. porque cuando yo llego a la información, como que mantenerme me cuesta un poco Ujú, porque lo que tú dices, yo todavía no sabía manejar la energía, que ujú. es por lo que después te busco, pero yo digo, yo necesito empezar a canalizar la energía para utilizarla a mi bienestar Eficientemente. eficientemente, porque yo Ujú, sabía que sí me desgastaba como en ciertas cosas, pero era mi automático de todas maneras que estaba conectando allá y yo pues no lo estaba haciendo consciente. ujú. Yo no estaba Es, siendo consciente de mi descarga de energía en cosas que son lo normal, lo cotidiano, pero que eran lo automático. Cuando las hago sí. conscientes y a través de tu ayuda
puedo aprender como a interiorizar un poco porque aparte no es solamente la información, sino es entender todo lo que, lo que pasa dentro de nosotros cuando llega esa información para que realmente te la puedas como poner, pues. Entonces, Ujú, sí. llegas tú a esa información y cómo creas el curso, cómo llegas a decir, bueno, es por acá con el tema de la energía, con el tema de cómo inicia ese proyecto tuyo, Paula. Ese proyecto inicia con una gran tarea y con un gran propósito. Inclusive el propósito fue aprenderme a comunicar conmigo misma de una manera muy clara. Pero cuando la energía se ve distorsionada en muchos lugares, con muchas personas, entonces como que, ¿cómo hago yo para recuperar todo eso que dejé en algún punto o en alguna experiencia por inconsciencia? Y nosotros dejamos nuestra energía regada por muchísimas cosas. Entonces volví la retomé y dije, bueno, ¿cuál va a ser el propósito de aquí en adelante? Utilizarla eficientemente, ¿cierto? Y cuando la empecé a utilizar eficientemente también empecé a, a conectarme muy profundamente conmigo y a pedir, y yo hacía preguntas todo el tiempo, y a pedir información, y a pedir información, y a pedir información, y a pedir información, y esta información simplemente yo la iba escribiendo, la fui escribiendo, la fui escribiendo, y luego yo hice una gran invitación a algunas personas que me conocían y yo les dije, bueno, yo quisiera, Paula, ya tengo esta... perdóname, te interrumpo porque a pedir información, ¿a quién le pedías Ah, información? O bueno, sea, le pido información, ok, le pedí información a mis guías, ¿sí? A mis guías de alta vibración le pido, normalmente nosotros hablamos siempre de ángeles, ¿cierto? Nosotros hablamos muchísimo de ángeles. Por ejemplo, nosotros le oramos desde muy pequeños al ángel de la guarda, ¿cierto? Desde muy pequeños siempre le oramos al ángel de la guarda, pero lo que yo hacía después de haber también conocido Escuela de Magia era que nosotros le pedíamos información a las jerarquías superiores. ¿Sí? Por eso el propósito como tal de Camino del Mago era comunicarme conmigo claramente, porque la comunicación realmente es contigo. ¿Y por qué realmente la comunicación es contigo? Porque tú te comunicas con tu ser esencial, pero tu ser esencial tiene una conexión directa con Dios. O sea, nosotros todos, si nosotros no tenemos esto como una creencia, sino como una certeza, pues somos imagen y semejanza del Padre. Entonces quiere decir que todos tenemos en esencia el Padre y tenemos como esencia a Dios mismo. Entonces nosotros cuando nos comunicamos claramente nos estamos comunicando con lo que llamamos el universo, la fuente y con todo lo que hacia arriba llamamos jerarquías superiores. Como yo ya había entendido que la idea no era solo como solo orar, sino pedir información, entonces yo decía, voy a pedir información, pero aquí hay algo muy importante, cuando pedimos información la pedimos y necesitamos hacer uso de la información para que siga como un flujo el canal. Entonces yo me disponía a hacer un canal consciente de la información venía muy clara, supremamente clara. En algún momento, eso sí es cierto, la energía se distorsionaba y ¿qué pasa? Que viene la personalidad y cuestiona y duda de todo lo que se comunica. Eso hace parte del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una mente muy contaminada, por eso hacemos enfermedades, por eso hacemos muchos conflictos de relaciones y por eso hacemos miles de conflictos en toda la experiencia. Entonces, va a venir. Sin embargo, la idea es sostenernos en la confianza. Yo confiaba en mi proceso, volvía y decía, algunos días decía simplemente hasta hoy voy a hacer esto, otro día volví conectado, volví a pedir más información y hacía preguntas, simplemente. Y empecé a hacer uso de esa información. ¿Y cómo fue la manera de hacer uso de esa información? De inclusive de compartirla con más personas y que más personas pudieran multiplicar esa claridad en cada una de las vidas de esas personas. Fue la manera que encontré de realmente ser un canal consciente, de poder multiplicar lo que yo ya había aprendido. Porque lo que aprendí en el camino, cuando yo me regalaba esos momentos, era de aprender a discernir, inclusive quién me entregaba los mensajes, por qué me los entregaba, para qué me los entregaba, o sea, cómo era el propósito. Y empecé como a ir muy profundo en mi experiencia, pero además pasaba algo muy bonito y era que cuando yo ponía en práctica, inclusive hasta herramientas que me entregaban, esas herramientas me llevaban a grandes comprensiones, muy grandes. Entonces yo decía, bueno, esto lo que estoy logrando es aclarar mi existencia, porque inclusive hacía preguntas de, de situaciones que yo tenía y yo decía, no sé cómo resolverlas.
Sí. Y la respuesta estaba ahí, muy clara. A veces uno puede llegarle mucha información, que en mi caso particular, y creo que te lo he compartido en otras oportunidades, pero incluso yo digo, pero yo ya tengo la comprensión, pero cuando llega una situación, la personalidad sale a la reacción, al instinto, es como otra vez volverse a cuestionar y decir, pero yo comprendo que esta situación llega a mi vida por determinada razón y una cosa es tener la información y otra muy diferente es realmente ponérsela, vivirla y verificar, ¿no? Sí, Entonces, al comienzo no es fácil, incluso cuando uno entra a estudiar la información y ya se enfrenta, la personalidad quiere volver a salir, incluso la energía vuelve y se va por ahí, por ese canal. Entonces es volver a agarrar y decir lo que tú decías que me parece supremamente bonito y valioso y es confío en mi proceso. Hay que confiar en el proceso. confiamos en el proceso porque a través de confiar en el proceso es donde no estamos acabando precisamente la magia, porque nosotros mismos somos los que acabamos con esa magia que somos. Entonces, poder confiar, pienso que es un trabajo de autoestima, es un trabajo de priorizarnos, es un trabajo de disponernos y ahí es donde conectamos con ese gran valor que es la confianza. Y de ahí en adelante pues viene, es como en correspondencia vienen y te ponen más información porque lo que estás procurando es eh, no acabar con lo que eres o reconocerte como lo que eres. Vale, Pauli. Pues ahora como para el cierre, quería preguntarte, si tuvieras que empacar una maleta para tu viaje interior, ¿qué llevarías? Ok, una herramienta que empacaría en esa maleta sería la humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque cuando yo me vi en esos momentos muy oscuros, en esos momentos muy, muy profundos, para que yo pudiera realmente decirle a Dios que yo no sabía cómo vivir la vida y que realmente me enseñara a Él cómo hacerla, lo que yo realmente bajé fue mi orgullo. Pienso que la humildad me da la gran oportunidad de ser un niño curioso en la vida y realmente no importa cuántas veces me caiga, porque la humildad te permite errar y constantemente volverte a parar y aprender. Solo la persona que lleva la humildad puesta puede realmente no temerle al error, porque quien sabe errar sabe vivir. Me encanta, me encanta. Es una herramienta que llevaría y que creo que incluso la vida a uno lo empuja a que te la pongas. O sea, es Sí, algo que hay que saber que existe y que para a veces llegar y avanzar hay que bajar un poco ese orgullo. sí. Además es Eh, una gran virtud, porque solo la humildad puede permitirnos eh, decirnos qué hemos aprendido y enseñarnos qué nos falta por aprender. Entonces, por eso es tan valioso realmente salir del orgullo e ir a la humildad. Vale, Paula. Y para la última parte y ya para cerrar, tenemos una sección que se llama Desconectando al demente. Si pudieras dejarnos una sola pregunta para reflexionar y empezar a silenciar esa voz mental que a veces nos domina, ¿cuál sería? ¿Cómo haríamos esa reflexión? Esa reflexión que yo les invitaría sería que cada vez que observen algo que no les guste afuera, que siempre se recuerden que así como esa persona está haciendo algo, eso que no te gusta, que realmente pueda ser muy humilde y decir, así igual lo haría yo. Ponernos Eso ahí. sería un punto muy humilde de decir, inclusive para no sentirte separado, porque eso que no gustas en algún momento, tú también actuaste de esa manera. Eso que piensa alguien que no te gusta, así también algún día tú pensaste. Eso que alguien expresa que no te gusta, así también tú en ignorancia lo expresaste. Entonces poderme igualar a la persona y poder irme hacia verle es porque yo ya me he visto. Y si me puedo ver desde esa humildad es como decir, yo también lo haría de esa misma manera. Y ahí no existe nada de separación, inclusive para recordarnos que todos somos uno. Y es una comprensión muy profunda, muy, muy profunda,
porque inclusive es poder invitarse a salir a la calle y poderme ver en cada una de esas personas sin sentirme separada, Reconocernos en el otro. reconocerme a través de todos. Ujú. Qué bonito. Paula, muchas gracias. Cuéntanos o cuéntanos a todos en dónde podemos seguirte, cómo podemos llegar a tus cursos, algo que Sí, nos bueno, quieras decir. toda la información, si quieren conocer un poco más, está en arroba solo es cuestión de amor en Instagram. Ahí pueden encontrar más información también sobre Camino del Mago y sobre los cursos y todas las actividades que hago. Ok, Paula, gracias por compartir tu historia y tu experiencia en este viaje interior. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan por regalarse este espacio de reflexión. Recuerde que Gracias a cada ti. clic de mente es una invitación a mirar hacia adentro y descubrir tu propio camino. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Gracias. Chao.